Buenas tardes, iniciamos la sesión del día de hoy. Antes que nada, quiero saber si necesitan puntualmente que repasemos algo sobre el tema de base de datos. Licenciada, ¿Sí? con respecto a lo de las bases de datos, nosotros utilizamos el dataset. Mi pregunta consiste en lo siguiente. El dataset es como un espacio de memoria, ¿ok? Los datos que tenemos en la base de datos para trabajarlos, como usted explicó en el video de login, ¿correcto? ¿Sí? Bueno, siempre solo se va a tener que cerrar la base de datos cuando se trate de un login. No, O se puede trabajar siempre abierta la base de datos, no, o es necesario cerrarla. no, es que usted puede trabajar en dos modalidades. Puede trabajar lo que se conoce como modo desconectado, que es cuando usted trabaja con un dataset. Que el propósito del dataset es ese, que usted únicamente abre la conexión, extrae los datos que necesita, los coloca en el dataset y después cierra la conexión. Y lo que vaya a hacer, lo va a hacer sobre el dataset, ya no sobre la base de datos. Ese es modo desconectado. Ahora, tiene la otra modalidad que es trabajar en en modo conectado, pero ahí ya no estamos hablando de dataset, porque ahí va a trabajar siempre con la conexión abierta a la base de datos y las operaciones que haga van a ser sobre la base de datos. Entonces ahí estaríamos hablando no de dataset, estaríamos hablando de un data reader, que es el que se encarga de extraer la información de la base de datos, de leerla, mejor dicho, no de extraerla, ¿verdad? Para que la aplicación pueda leer esa información y trabajar con ella. Ok, Son perfecto. dos modalidades. ¿Y cuál de las dos es la más recomendada? Bueno, es que si usted tiene una base de datos muy pesada, ¿verdad? O que continuamente tenga concurrencia en la base de datos, usted no va a trabajar con un dataset, porque eso le implicaría a usted estar abriendo, cerrando la conexión a cada momento, ¿verdad? Entonces no es conveniente. Generalmente, dataset o modo desconectado se trabaja en aplicaciones locales, que son aplicaciones pequeñas. Pero si hablamos, por ejemplo, de grandes volúmenes de información en una base de datos o, por ejemplo, en aplicaciones en línea, ¿verdad? Eso ya es más conveniente trabajarlo en modo conectado. Ok, entiendo. Gracias. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna consulta? Siempre que vayamos a modificar o ingresar datos, la conexión tiene que estar encendida o abierta, mejor dicho, ¿correcto? No, no, ok, no hemos visto la parte de lo que es modificar los datos o agregar nuevos datos, solo hemos visto la parte de la consulta, que es el video que, como les había comentado, les tengo pendiente, que ya no entraría dentro de lo que es el contenido de la clase para evaluar. Entonces, cuando nosotros hablamos de operaciones de insert, de update o de delete, obviamente cuando usted vaya a hacer el insert, la base de datos tiene que estar abierta para hacer ese insert sobre la base de datos, ¿verdad? Pero todo lo que va antes, como por ejemplo el formulario donde usted maneja esas operaciones, ¿verdad? Que usted necesita después agregar a la base de datos, validaciones, operaciones de cálculos, todo eso, ¿verdad? No es necesario que tenga la base de datos abierta hasta que usted tenga todos sus datos listos para formar el registro que va a agregar. Entonces usted abre la conexión y ejecuta su sentencia insert sobre la tabla correspondiente. Ok, perfecto. Muchas gracias, licenciada. Bien. Les había hecho un cuadro comparativo para que ustedes pudieran ver de mejor manera. Permítanme, voy a compartir la pantalla. Pudieran ver de mejor manera cuáles son los pasos para hacer una consulta. Llegamos a hacer consulta a una tabla, ¿verdad? Y de lo que vimos, hemos realizado
4 consultas. Entonces, le clasifiqué. Cada columna es un paso que hay que dar, ¿verdad? Entonces, la conexión es la que nosotros manejamos a través del módulo. Lo que es conectarse y desconectarse a la base de datos lo programamos en el módulo con 2 procedimientos. Bien, ahora, el comando tiene que ver con la sentencia select. Miren, aquí por ejemplo, esta es la sentencia select que usamos en el login para loguearnos. Es un select que está hecho a la tabla de usuarios y que está filtrado. Está filtrado porque necesitamos buscar el ID de usuario y la clave que fue ingresada en la pantalla de login. Entonces vamos a hacer una consulta por esos 2 datos. Bien, en el caso del formulario de datos, por ejemplo, esta es una consulta que está hecha a la tabla de doctores, que es la consulta que está en el botón, déjenme ver que se me olvidó cómo se llama el botón, que está en este botón de verificar código. ¿Y qué es lo que pretendemos hacer con este botón? Bueno, el usuario ingresa, ¿verdad?, un ID de médico, ¿verdad?, porque lo que pretende es añadir un nuevo médico a la base de datos. Y obviamente no pueden haber IDs duplicados, no pueden haber 2 médicos con el mismo identificador, ¿de acuerdo? Entonces lo que hace es verificar ese valor. Entonces este es un ejemplo de una consulta a una tabla por un valor específico. Entonces miren, aquí está el select. Un select que hacemos a la tabla de doctores y también está filtrada. Está filtrada por el campo Doctor ID, ¿verdad?, en donde decimos que tenemos que encontrar la coincidencia de este campo según el código que el usuario ingresó en el textbox. La siguiente consulta que tenemos está acá, es cómo nosotros alimentamos un combo box con información que existe en una tabla de la base de datos. Entonces, en este caso, el combo box nosotros queríamos que cargara la información de la tabla de especialidades. ¿Para qué? Para poder seleccionar una especialidad. En el caso de que estemos registrando datos de un médico nuevo, entonces uno de esos datos es la especialidad que tiene. Y esa información, o sea, me refiero a las especialidades, ya se encuentra registrada en la base de datos. Entonces no es que la vamos a agregar nosotros manualmente en nuestro código. Si ya existe en la base de datos, simplemente jalemos esos datos, ¿verdad?, y los colocamos en el combo box. Entonces aquí es un select a la tabla especialidades, no está filtrado, ¿verdad?, porque estamos jalando de esa tabla todas las especialidades que están registradas. Simplemente le estamos diciendo que le esté ordenando, que lo ordene por el nombre de la especialidad. Y la última consulta que realizamos es para alimentar el Data Grid View. En este ejercicio usamos el Data Grid View de una forma muy básica. Simplemente decimos cuál es el origen de datos. Pero en realidad el Data Grid View se puede programar, o sea, se debe de programar, ¿verdad?, porque tiene muchas funcionalidades. Por ejemplo, desde ahí podemos nosotros seleccionar registros, desde ahí los podemos, si quisiéramos modificarlos o eliminarlos. Tiene muchas funcionalidades, entonces también les voy a colocar un material donde ustedes puedan ver algunas de las funcionalidades de este control, ¿verdad?, y la forma en cómo uno extrae información de ahí. Entonces, en el caso del origen de datos del Data Grid View, es la tabla de doctores. Entonces, aquí está la sentencia select, que va a ser la consulta. Es un select de todos los campos de la tabla de doctores y simplemente decimos que ordenamos por el ID del médico. Entonces, en esta columna de comando, lo que está en rojo, todo esto corresponde a los select que nosotros hemos diseñado. Miren. Licenciada, una pregunta. Diga. Yo estaba viendo que en los 2 primeros comandos, al finalizar, se termina entre comillas y un apóstrofe. Y estoy viendo que los últimos 2 de abajo no finaliza así. Los últimos 2 de abajo. A ver, los últimos 2 son el del combo y el del data grid. Sí, porque si Correcto. usted se fija,
¿Qué tienen en común los primeros dos? Mire, la sentencia where, o sea, yo estoy condicionando la búsqueda. ¿Qué pasa con este? Es una consulta general. Yo simplemente le digo, muéstreme, o sea, no muéstreme, sino que obtenga todos los registros de la tabla de especialidades. Aquí, obtenga todos los registros de la tabla de doctores. No hay ningún filtro. Por el contrario, aquí yo estoy diciendo, muéstreme registros de la tabla de usuarios, pero no los quiero todos. ¿Dónde? O sea, los que cumplan qué condición, que el campo ID de usuario sea igual al que escribieron en la pantalla de login y que el campo clave sea igual al que escribieron, a la contraseña que escribieron en la pantalla de login. Entonces estoy filtrando. Si, por ejemplo, mi usuario es JFNazar, usuario y contraseña 1234, y el sistema quiere saber si mis datos, esos dos que acabo de mencionar, están registrados en la base de datos, no me sirve una consulta general. Supongamos que hay 25 personas registradas como usuarios del sistema. Entonces yo no necesito extraer los 25 registros. No, yo solo necesito extraer aquel registro en donde el usuario sea JFNazar y donde la clave sea 1234. Este es un filtro. Entonces las comillas, tanto las dobles como la sencilla, como el apóstrofe, es parte de la sintaxis. ¿Por qué? Todo lo que está en rojo es una cadena de caracteres, es mi sentencia select, ¿ok? Pero lo que yo tengo acá, que es lo que está en negro, ya no es una cadena de caracteres, en este caso es una variable, la variable US. Entonces la forma, la sintaxis que tiene, cómo decir que lo que tiene que evaluar es lo que está dentro de la variable USS, que sería mi usuario. Aquí también, esta es una forma de decir que lo que va a evaluar no es CL, sino lo que está dentro de la variable CL, que sería la contraseña que se escribió. Igual acá, en la segunda. También es una consulta filtrada. Es una y consulta filtrada. ¿Ah? mediante ese filtro que usted dice, disculpe licenciada, del where, yo me estoy fijando que va en el primer comando, dice, y la clave, un apóstrofe y entre comillas, ICL, y al finalizar esas dos comillas con el apóstrofe, siempre va a ser necesario poner ese final, esas dos comillas con el apóstrofe. Sí, esta es la sintaxis. ¿Sí? Sí, es necesario. Es necesario, sí. Claro que sí. Ok, pero Porque siempre es como cuando que sea con where, ¿correcto? no es siempre cuando sea con where, es cuando yo estoy incorporando a mi select. Mire, por ejemplo acá no hay nada escrito en negro, ¿verdad? Todo está en rojo. Entonces, vaya, la forma más sencilla. Mire esto no es un select, pero está en rojo y está encerrado entre comillas dobles. ¿Qué significa eso? Tal como está acá. Que la aplicación lo va a interpretar de la forma literal como está escrita. Bien. En cambio, si yo incorporo algo que no quiero que se interprete de la forma como está escrita, porque es un control, porque es una variable, porque es el nombre de un método, lo que sea, pero no es una cadena literal, entonces yo no lo voy a encerrar entre comillas. ¿Mm? ¿Qué pasaría si yo encierro esto entre comillas? Consulta. Lo pongo entre comillas dobles. Bueno, va a aparecer en rojo, pero ¿qué significa? Que se trata de una cadena de caracteres, ¿verdad? Algo así como un mensaje, consulta. No se trata de una variable. Entonces, la diferencia es que lo que está en rojo en mi select se va a interpretar de la forma en cómo está escrita. Pero yo estoy uniendo o concatenando variables. Y como las variables no pueden estar encerradas entre comillas, porque si no dejarían de ser variables, entonces me veo en la obligación de cerrar la cadena de caracteres que estoy escribiendo, que está acá, ¿ves? Pero ¿qué es lo que pasa? No la estoy finalizando la cadena de caracteres, no estoy finalizando mi select, lo estoy continuando, solo que lo estoy continuando con una variable. Esa es la que no va entre comillas, pero después continúo mi cadena de caracteres. Esto ya forma parte literal del select. ¿Y qué pasa a continuación? Tengo que concatenarlo ya no con otra cadena de caracteres, sino que nuevamente con una variable.
Y ya cuando he terminado de escribir, tengo que cerrar todo mi select, que es lo que usted tiene aquí. Entonces, eso sucede cuando yo hago eso, cuando yo estoy uniendo las cadenas literales con los nombres de variables. Ok, perfecto. Gracias, Luis. Bien. Sí. Ok, entonces, estábamos. Que ya la conexión la teníamos en el módulo, programada, ¿verdad? Simplemente invocamos el procedimiento conectar. El comando que se refiere al diseño de nuestra sentencia select y almacenar esa sentencia select en un objeto de tipo OLEDB command. Lo hacemos a través de la propiedad command text de ese objeto OLEDB command. Ok, entonces OLEDB command es el que se encarga de guardar la sentencia select que va a ser ejecutada. Aquí, si ustedes ven, los pasos son los mismos. Miren, defino un objeto command, defino un objeto command, defino un objeto command, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a cambiar en todo esto? La sentencia select que yo le dé. Y es esta sentencia, es la consulta que yo haga a la base de datos, la que me va a proporcionar la información, ¿verdad? Así que los datos que yo extraiga, ¿verdad? Si extraigo los datos correctos, significa que diseñé de forma correcta mi sentencia select. Entonces ahí es donde entra la parte de base de datos y poder diseñar correctamente las consultas a una base de datos. Okay. Bueno, una vez teniendo ya mi objeto comando, lo que sigue es el adaptador. Y el adaptador, la función que tiene es específicamente ejecutar esa sentencia que nosotros definimos acá en el comando. Hasta ahorita, en este paso, solo está almacenada, no se ha ejecutado. ¿Quién la va a ejecutar? El adaptador. Entonces, definimos un objeto de la clase OLEDB El OLEDB Adapter necesita saber cuál es la consulta que tiene que ejecutar. Miren acá, consulta es la variable que tiene almacenado todo esto. Pero aparte de ello, necesita saber sobre qué base de datos. Y esa información la proporciona el objeto conexión que nosotros tenemos definido en el módulo. Recuerden que el objeto conexión lo que define es qué tipo de base de datos es, cuál es el manejador, dónde está la base de datos, cómo se llama la base de datos. ¿Por qué necesita estos parámetros? El OLEDB Adapter. Porque yo puedo tener o puedo manejar en una aplicación varias bases de datos. Entonces, si tengo base 1, base 2, base 3, entonces si voy a realizar una consulta, el adaptador tiene que saber sobre qué base de datos la va a realizar. ¿Okay? Entonces, la ejecuta la consulta en este punto con el método fill. Este es mi adaptador, es como yo lo nombré, DA. DA. Entonces, DA.fill, o sea, llene, ¿qué? Mi objeto dataset. Entonces, ¿con qué lo va a llenar? Con lo que me retorne la consulta. Entonces, la consulta me va a retornar datos o no me va a retornar nada. Pero de todos modos voy a tener ya sea una tabla con registros o una tabla sin registros. ¿Cómo le voy a llamar a esa tabla en el dataset? Puedo llamarle de la misma forma que en la base de datos. Aquí le llamamos de la misma forma, usuarios. Miren, está el nombre de la tabla en la base de datos. Aquí es como se va a llamar en el dataset. ¿Ok? Entonces, ya en este punto tengo los datos en memoria. Por lo tanto, puedo proceder a desconectar la base de datos. Lo mismo acá, vean los mismos pasos. Defino el adaptador, ¿ok? Entonces, ejecuto fill para llenar con el resultado de esta consulta, que ya aquí ya no hice un dataset, hice un data table, solo para ejemplificar, ¿verdad? Que yo no necesariamente necesito tener un dataset. Si solo voy a trabajar con una tabla, puedo definir un objeto data table. El concepto es el mismo, espacio en memoria, solo que dataset puede almacenar varias tablas al mismo tiempo. Data table
almacena una tabla. Esa es la diferencia. Yo puedo tener varios data tables definidos, de T1, de T2, y en cada uno de ellos almacenar una tabla y acceder a ellas. Pero independientemente si es dataset o data table, siempre tengo con el método fill del adaptador llenar con el resultado de la consulta, llenar, en este caso, data table. Una vez que he ejecutado el select, me desconecto de la base de datos. Y la lógica viene siendo la misma en los demás. Adaptador con el método fill llena el dataset. Miren, adaptador con el método fill llena el dataset. ¿Okay? Miren que acá, por ejemplo, la sentencia select, estoy utilizando la tabla doctores. Pero localmente, o sea, en la memoria, en el dataset, a esa tabla doctores yo la nombré como médicos. ¿Qué va a pasar cuando me desconecte? Si yo necesito trabajar con los datos de los doctores, tengo que hacer referencia a la tabla médicos del dataset. Ya no tengo acceso a la tabla original de la base de datos, a menos, obviamente, que yo necesite o que abra nuevamente la conexión. Lo que sucede después de que nos desconectamos de la base de datos, ya eso ya sí que no es estándar, ¿verdad? Porque eso es, ¿y para qué necesitaba yo la información que extraje de la base de datos? Entonces depende, para lo que yo ocupaba, es así lo que voy a programar. En el formulario de login, ¿para qué lo ocupaba? Para ver si hay un registro que cumpla las características de usuario y contraseña. Entonces aquí verifico que existe un registro para dar acceso o no al sistema. En esta otra consulta, ¿para qué necesitaba yo hacer la consulta o extraer los datos? Porque fui a buscar un código de médico para saber si ese código ya existe, ya hay un doctor con ese código. Entonces, si existe, entonces digo que ya está registrado ese código y no lo ocupo. Si no existe, sería el proceso que está pendiente, que es el proceso de registrar los datos. ¿Para qué ocupaba yo en la tercera consulta los datos que extraje? Para alimentar el combo box. Entonces aquí digo, el origen de datos de mi combo box de especialidad es la tabla especialidad que se encuentra en ¿dónde? En el dataset. ¿Y para qué ocupaba en la última consulta los datos que extraje y que coloqué en el dataset? Los ocupo para alimentar el Data Grid View. Entonces aquí digo, el origen de datos de mi Data Grid View es la tabla médicos, miren, la tabla médicos que se encuentra en el dataset. ¿Ok? Entonces, como les digo, lo que haga yo con los datos, después de que los puse en un data table o en un dataset, eso va a depender. Es la razón por la cual yo extraje esos datos en primer lugar. ¿Preguntas? Lick, Diga. ¿cuál es la diferencia para mostrar datos de la base de datos entre un list view y un data grid view? Sí los pueden mostrar en un list view, solo que, ok, son controles de tipo lista, como el listbox, el list view, ¿verdad? El tree view, el data grid view son controles de tipo lista. Entonces, sí, pero realmente utilizamos el data grid view. ¿Por qué? Porque entre todos los controles de tipo lista es el que es más completo, el que tiene más funcionalidades. Entonces yo puedo, tiene más opciones de programarlo, ¿verdad? Y más opciones de que el usuario pueda acceder a los datos. Desde ahí, como les digo, yo puedo modificar datos, yo puedo borrar los registros, ¿verdad? Entonces, porque es el más completo para poder manejar los datos que contiene. Esa es la razón. Comprendo, Lick. ¿Alguien más tiene preguntas? Ok, tengo yo una pregunta. Si, por ejemplo, aquí en la primera consulta, que es la de login, ¿ok? ¿Qué pasa, ¿verdad? Si el usuario que se quiere loguear se equivoca con la clave? ¿Qué vamos a tener como resultado ahí?
escribió mal la clave. ¿Qué Una pasaría? clave incorrecta. Sí, pero ¿qué pasaría con mi dataset? O sea, ¿qué pasaría en mi dataset? Lo tomaría como error porque para eso se creó la variable de contar los intentos. Como aquí No, está evaluando ok, tanto el sí. ID como la clave, Pero no lo ese es un tomaría como conteo error. no, ese es un conteo que yo llevo independientemente del dataset. Eso yo lo programo en mi pantalla de login. Yo me refiero, si la clave es incorrecta, ¿qué voy a obtener yo como resultado de mi sentencia select? Me refiero específicamente a esto. ¿Qué va a pasar entre la ejecución de este select y mi dataset? ¿Qué es lo que yo voy a obtener en mi dataset? No en el formulario. Me estoy refiriendo a qué es lo que yo voy a obtener en memoria, que es el dataset. ¿Voy a obtener nada o voy a obtener algo? Se desconecta. No, no se desconecta. A menos que yo diga que si se equivocó se desconecte, ¿verdad? Pero eso es parte de la programación del formulario. Yo solo me refiero, ejecutó el select, que yo tengo ahí sombreado, pero la clave es incorrecta. ¿Qué pasa con mi dataset? Queda vacío porque no hay coincidencia. No hay nada en el dataset. Es lo que tengo un dataset. Si yo tengo un dataset vacío, ¿por qué hago esta pregunta? Si me equivoqué en la clave y no hay nada en el dataset, ¿por qué yo pregunto si los registros, si el conteo de registros de la tabla de mi dataset son igual a 0? Entonces no estoy asumiendo que está vacío. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Sea que el select me retornó el registro coincidente de mi login, de mi usuario y contraseña, o sea que no retornó nada porque en este caso la clave estaba incorrecta, entonces no puede retornar ningún registro. En cualquiera de los dos casos yo voy a tener una tabla de usuarios en mi dataset, porque esta instrucción lo que está diciendo es que va a llevar una tabla de usuarios al dataset. Ahora, lo que hay dentro de esa tabla de usuarios va a depender del resultado del select. Entonces, en el caso de que me equivoque en la clave, yo tengo una tabla de usuarios vacía, pero no es que el dataset está vacío. El dataset tiene la tabla de usuarios, pero sin registros porque no encontró coincidencia. Por lo tanto, cuando yo vengo a este if y pregunto, digo, cuénteme los registros de esa tabla de usuarios. Y si esos registros son 0, digo usuario contraseña incorrecta. Entonces está la tabla. Pero si el conteo dio 0, es que la tabla está vacía. Ahora, si encontró la clave, encontró el usuario, entonces voy a tener una tabla con un registro, en donde el usuario sea JFNazar y la contraseña sea 1234. Entonces ahí el conteo va a dar diferente de 0 si hay un registro coincidente. Y es donde entra el else y da la bienvenida al sistema. ¿Qué haría o abriría el formulario MDI? Entonces siempre voy a tener una tabla, vacía o no. Lick, ¿podría ¿Algo más? explicar eso de nuevo, por favor? Ok, vamos a explicarlo acá. Miren, ahí están mis dos registros que tengo yo en la tabla. Entonces, supongamos que me estoy logueando con este usuario, JFNazar, pero me equivoqué en la contraseña y lo que escribí fue 123. Entonces, ¿qué hace el select cuando se ejecute? El select dice, bueno, voy a buscar un registro en donde el ID de usuario sea JFNazar y donde la clave sea 1234, porque eso fue lo que se escribió en el login, en la pantalla. Pero ustedes pueden ver que no hay ningún registro que satisfaga ese filtro, porque la clave es 1234, no 123.
Entonces, ¿qué voy a obtener yo? Voy a obtener en mi dataset la tabla de usuarios con los registros coincidentes de la consulta. ¿Cuántos registros coincidentes encontré en este caso? Si me equivoqué en la clave, ninguno. Entonces, equivale a que voy a tener en mi dataset esta tabla con el campo ID, con el campo ID usuario y con el campo clave. O sea, la estructura de la tabla está, pero vacía, sin registros. A menos que encuentre uno coincidente. Entonces, Ok, supongamos gracias. que yo dijera, bueno, fíjate que quiero una consulta de todos los médicos que sean neumólogos. Entonces, esa es una consulta que voy a hacer ¿por qué campo? Por el campo de la especialidad, ¿verdad? Entonces voy a ir a buscar donde todos, voy a ir a buscar a la tabla de doctores y voy a específicamente a filtrar por la especialidad. Y únicamente voy a jalar los que sean neumólogos. Digamos que hay 5 neumólogos registrados. ¿Cuántos registros va a tener la tabla de doctores que yo coloque en el dataset? Ya les dije, hay 5 neumólogos registrados. Y lo que yo estoy haciendo es, ¿verdad?, que quiero que en mi pantalla aparezcan todos los neumólogos que están registrados, porque a lo mejor tengo aquí un paciente y me dice, necesito consulta con un neumólogo. Entonces, ¿cuáles son los que están atendiendo? Entonces vengo y yo tengo que buscar cuáles son los neumólogos disponibles o los que están registrados. Entonces hago una consulta a la base de datos, específicamente a la tabla de doctores, y digo, muéstrame los neumólogos. Y si hay 5 neumólogos registrados en la tabla de doctores, entonces la tabla doctores que yo coloque en el dataset, que es el resultado de la consulta, va a ser una tabla con 5 registros. No me va a poner los pediatras, los cardiólogos, los ortopedas, etcétera, solo los neumólogos, porque yo estoy filtrando. Entonces me voy a quedar trabajando en mi dataset con una tabla de 5 registros donde todos los médicos son neumólogos. Ahora, ¿qué va a pasar si no hay ningún neumólogo registrado? Entonces, nuevamente, voy a tener como resultado en el dataset la tabla de doctores con todos los campos. Miren, ID, doctor ID, nombre doctor, especialidad, año de ingreso, valor consulta. Te voy a tener esta estructura, pero la tabla va a estar vacía porque no hay ninguno registrado en el sistema. Entonces, mi select siempre va a retornar algo. ¿Entendieron? ¿Me escuchan? Sí, licenciada, sí se le Bueno, entendió. entonces, ¿algo más que necesiten repasar? Liz, yo quiero hacerle otra pregunta. Ajá. Bueno, como buena práctica de programación, ¿verdad? Podríamos, por ejemplo, cuando desconectamos en el procedimiento de desconectar a la base de datos, hacerle un dispose al objeto A de la, conexión sí, 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 o sea, es que siempre para que nosotros liberar el cerremos, recurso y que lo siempre que pueda utilizar nosotros otro proceso. cerremos la aplicación, ¿verdad? Necesitamos limpiar todos los objetos que hemos estado utilizando, ¿sí? Definitivamente. Entonces es correcto usarlo, ¿verdad? Porque yo Es lo he estado correcto. usando. Después de que cierro la conexión, le hago un dispose para que se libere ese recurso. Sí, sí. O sea, si usted ya cierra todo, ya no va a ocupar conectarse, ¿verdad? Pero si usted va a hacer otra consulta a los mismos datos que tenía sobre ese recurso, entonces no le hace el dispose. Ah, ok. Bueno. Lee, ¿cuándo se va a entregar este proyecto? No, ese proyecto no me lo van a entregar, ¿no? Esto lo tenían que Solo, hacer ustedes para practicar, espero que todos lo hayan hecho
que hayan practicado hacer la conexión, que hayan podido hacer la conexión, que hayan podido jalar la información, tal como mostraba el video, pero no me la van a entregar porque la evaluación del parcial va a consistir en un cuestionario sobre este tema de Que es el que de va a base de estar datos. abierto desde hoy. Sí, va a estar disponible a partir de hoy en la noche. Yo no sé a qué hora les había dicho, no recuerdo. Es que Pero decía de 1 de la tarde sí, a 8 de la noche de mañana. sí, lo que pasa es que no estoy en mi casa. Ok. Entonces hasta más tarde me voy a movilizar hasta allá. No, está bien. Ok, entonces va a estar disponible hoy en la noche y hasta mañana a medianoche. Gracias, Lick. Ok. Licenciada, una consulta. Yo recuerdo que en la clase anterior usted había dicho que nos iba también proporcionar un material de cómo hacer ejecutables los... Sí, estoy pendiente en eso porque tanto ustedes como los del lenguaje 2 quieren ese material. Quiero hacerlo este fin de semana, pero todavía tengo proyectos que evaluar del lenguaje 2 y quiero salir de ellos. Entonces, cuando salga de esos proyectos del lenguaje 2, les voy a colocar lo que les había prometido. Ok, perfecto, gracias, Lick. ¿Ok? Lick, entonces el examen tiene un valor de 25. Así es, 25. 25 puntos. El de secciones valía 15. ¿Ok? Entonces este de ahorita vale 25 y ahí completamos los 40 del tercer parcial. ¿Ok? Con la tabla que les di de las notas, ustedes pueden ver cuáles son las evaluaciones que van a reponer. Pueden reponer una evaluación que no hayan hecho y reponer una evaluación que quieran subir la nota. Es una de cada una, ¿ok? Entonces las evaluaciones el día de la reposición van a estar disponibles. Entonces, ahí va a decir reposición, primer parcial, reposición, segundo parcial, etcétera. ¿Okay? Entonces ustedes van a ir al parcial que les corresponda y van a seleccionar la reposición para realizarla. Les recuerdo también, el lunes voy a abrir el foro, ¿verdad? Para que ustedes puedan postear el recibo de pago de la reposición. Ok, perfecto, Lick. ¿Alguien más? Licenciada, Dígame. sí, yo tengo una pregunta, pero fíjese que es sobre un proyecto que no me aparece evaluado en el campus. Entonces, ya sabe que en la calendarización que les di hay un día que me voy a encargar de eso, que creo que es este No, lunes. yo tenía entendido que era hoy jueves, pero no, ¿verdad? No, revíselo por favor, creo que es el lunes. Ah, ok, lo voy a Que me voy a revisar encargar entonces. a hacer todo ese tipo de revisiones, si faltó algo de evaluar, si me equivoqué con alguna nota. Entonces el lunes me voy a dedicar a eso. Está bien, Lynn, gracias. Ok. Bueno, si no tienen alguna otra consulta, pues nos Licenciada, despedimos. si uno quiere subir la nota, ¿sería la misma actividad o sería una distinta? No, o sea, no es que se repone la actividad en el sentido que si fue un programa a hacer, obligatoriamente tiene que hacer un programa para reponer. No, la actividad puede cambiar. O sea, yo puedo ponerle un cuestionario para reponer, porque lo que va a reponer es la nota. ¿Ok? Ok, perfecto. En dado caso de hacer una reposición y que saque menos de la nota que ya tengo. Se queda con la que ya tenía. A ver. Lick, y si es para subir notas, se tiene que pagar igual la repo, ¿verdad? Sí, se tiene que pagar, porque es reposición también. Se tiene que pagar. Bueno, hoy sí, entonces nos despedimos. Pendientes entonces por la noche que inicia la evaluación. ¿Ok? Y cualquier cosa me escriben al campus. Ok, Lick. Perfecto, Bueno, Muchas muchas gracias, gracias. licenciada. que estén bien. Ok, Lynn, muchas gracias. Adiós.
Feliz tarde. Igualmente.